equipo para servirle a Dios. Bueno, que Dios los bendiga a todos nuevamente, hermanos. Hoy vamos a compartir riquezas, porque la palabra de Dios, cada vez que la leemos nos sorprendemos. Cada vez que uno va conociendo al Rey de Reyes, a nuestro Señor, de verdad que nos enamoramos de Él. Y cada vez que leemos su palabra encontramos cosas que decimos: Señor, ¿cuántas veces pasé por aquí y no pude detenerme a ver qué querías decirme? Pero yo creo que cuando buscamos de Dios, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros sentidos, el Señor nos da esa riqueza que Él tiene, esas riquezas espirituales. El tema de hoy, hermanos, es enséñame a ser feliz. Todos anhelamos, y todo el mundo, si hacemos una encuesta, creo que sería unánime, queremos ser feliz. Y muchos decimos, ¿cómo? Pero nos sorprendemos, o no deberíamos sorprendernos, pero nos sorprendemos cuando vemos que el primero que quiere que seamos felices es el mismo Dios. Él quiere que nosotros seamos felices, pero somos nosotros los que a veces nos alejamos. Si en este momento preguntáramos qué necesitamos para ser felices, muchos haríamos una lista, y necesitamos un carro, necesito un apartamento, necesito, y cuando finalicemos esa lista, realmente lo que estamos viendo en esa lista es una trampa del enemigo, porque lo que estamos buscando son cosas materiales, pero esas cosas materiales no nos dan felicidad, nos dan bienestar, pero no felicidad. Porque si yo tengo un vehículo que yo quiero tenerlo, a lo mejor saliendo, a lo mejor me lo chocan, me lo roban, pasa algo, ¿y qué pasó con esa felicidad? Se fue. No podemos entonces dejar confundirnos entre lo que es un bienestar a lo que es la felicidad. Todas esas cosas materiales, si las queremos, busquemos el reino de Dios. Él nos dice, búscame a mí primero y lo demás es añadidura. Pero cuando nosotros queremos buscar esa felicidad, la queremos buscar externamente. ¿Y saben dónde está? Dentro de nosotros. Y ahí es cuando empezamos a entender cómo el Señor dice que la paz que nos da Él no la da el mundo, ¿sí? Podemos tener miles de vehículos y dinero y cosas materiales, muchas cosas, pero la felicidad no está allí. No la busques, búscala en ti, busquémosla en nosotros. Cuando buscamos esa felicidad en nosotros, vamos a empezar a entender. Ahora uno dice, ¿cómo seremos felices? ¿Qué hace falta para ser feliz? Precisamente dejemos a partir de hoy de buscarla afuera. Busquémosla dentro de nosotros, busquémosla dentro de nuestro corazón. Y para eso hay que abrir la compuerta de nuestro corazón. Porque mientras estemos cerrados, no vamos a ver la felicidad. Sí verás bienestar y muchas cosas, pero todo eso son cosas temporales, hermano. Ese bienestar no es la felicidad que nosotros queremos buscar. Nosotros queremos buscar es esa felicidad que emane de Dios, que venga de Él. Y para ello hay 3 pasos que necesariamente nosotros tenemos que dar. Primero, dejarnos de quejar, porque los que son solteros quieren casarse. El que quiere casarse en el mundo dice, déjame ver qué hago. Soy flaco, quiero ser gordo. Soy gordo, quiero ser flaco. Tengo esto, tengo aquello. Empezamos a buscar cosas banales, pero no hemos detenido en algún momento a decir, ¿qué pasa en mí? Y vamos a ver un versículo que lo leemos y lo releemos, pero me pregunto, ¿lo ejerceremos en nuestra vida? Nosotros de verdad lo ejerceremos. Lo primero que tenemos que hacer son 3 pasos. 3 pasos que tenemos que hacer para poder abrir la compuerta de nuestro corazón. El primer paso es amar a Dios por encima de todo. Pero veamos y recordemos lo que nos dice Mateo 22, del 37 al 39. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con tu alma y con tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, ¿qué significa? Es tenerlo en el centro de nuestra vida. Cuando yo doy ese primer paso, es amar a Dios. Tengo que buscar de Dios, tengo que buscar del Señor y tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Yo tengo que aprender a incluir a Dios en el medio de mi casa. Tengo que aprender a centrarlo en medio de mi familia. Yo tengo que aprender a consultar con Él todas nuestras inquietudes, todas nuestras decisiones. Es un primer paso. Sin ese paso, hermano, seguimos buscando la felicidad fuera, porque no vamos a tener esa felicidad y ese gozo que el Señor tiene. Entonces, mi primer paso es amar a Dios. Y Dios nos dice: ámame a mí primero. No me dijo a tu papá, a tu esposa, a tu hijo, no. Ámame a mí primero. Porque de Él somos Un nosotros. equipo para Él es servirle a nuestro Dios. Padre Celestial. Él es el único capaz, a través del Espíritu Santo, de poder transformarnos a cada uno de nosotros. Viene ahora un segundo paso. Es amarte a ti mismo. Hay que saber, primero, respetarse uno mismo. Si ya amé a Dios como primer paso, me toca un segundo paso. Es respetarme a mí mismo. Es valorarme. Es aceptarme como soy, tanto físicamente como mi manera de ser y lo que el Espíritu Santo quiera transformar en mí. Entonces, cuando yo empiezo a decir por qué soy alto, por qué soy así, por qué me falta esto, por qué soy gordo, por qué soy flaco, no nos estamos amando a nosotros mismos y empezamos a estar en rebeldía contra Dios. Entonces, mi segundo paso es aprender a amarme a mí mismo y saber y entender que como yo sea físicamente, no importa. Lo que importa es que Dios esté conmigo siempre. Eso es lo que importa. No importa. Entonces deberíamos cada uno de nosotros, hermanos, ponernos un espejo al frente y decir: yo soy así porque Dios le plació. Yo soy así porque Dios quiso que mi esposa buscaba a alguien tal cual como era yo. Y Él buscaba a alguien como ella. Cuando yo coloco ese espejo al frente mío y empiezo a aceptarme, a reconocer y a valorarme y saber que Dios, cuando yo lo busco, Él tiene planes para nosotros. Pero si yo estoy de espalda de Él, no hay ningún plan. Una vez que ya yo tenga ese espejo frente a mí y aprenda a amarme y no aprenda a no ser rebelde contra la voluntad de nuestro Padre, ahora sí puedo darle paso a un tercer punto: amar al prójimo. Pareciera insólito, pero todo lo que somos cristianos queremos empezar de atrás para adelante. Voy a amar a mi prójimo. Ya va. Tú amaste a Dios. Tú lo buscaste. Porque es que todos nos vamos a lo que nos lleva el mundo, a lo material. Es mi deber amar al prójimo, pero debo ir en un orden. Yo no puedo romper este orden establecido, como lo leímos anteriormente. Es el primer y gran mandamiento que nos da el Señor. Entonces, muchos creemos que vamos directo a amar al prójimo y creemos que ese es el único síntoma que puede mostrar que no somos cristianos. Eso es un síntoma que nacerá solo. Porque cuando yo amo a Dios, cuando yo me acepto como soy físicamente, yo puedo entonces amar al prójimo. Y amar al prójimo es aprender a vivir con los demás, es aprender a coexistir, es aprender a tolerar a mi prójimo. Y mi prójimo no solo es aquel lejano, mi prójimo es el que tengo más cerca de mí, mi vecino, mi hermano. Aunque yo tenga un problema, debo limpiar mi corazón. Porque a veces creemos que el prójimo es cuando ocurre un terremoto en Ecuador, como pasó ahorita. Ese sí lo ayudamos. Pero el vecino tuyo te cae mal, ese no lo podemos perdonar ni nada. Entonces tenemos que aprender a respetar este orden. Eso nos va a permitir, como un primer paso, abrir las compuertas para que el Señor pueda obrar en nosotros. Amemos a Dios por encima de todo. Aceptémonos como somos nosotros y ahora sí podemos dar paso a amar al prójimo.
Nosotros tratamos de buscar la felicidad cada día, pero sin embargo, si estamos fuera del camino del Señor, créame que el pecado nos aleja, nos ciega. Por eso es que nosotros debemos estar siempre en comunión. ¿Y quién nos enseña la verdadera felicidad? Cristo. Y Él nos muestra en su palabra que es una conquista del alma. Y cuando yo soy feliz, mi alma no le niega nada a Dios. Más bien mi alma se olvida de mí mismo para darle paso a que Dios obre en mí, a que Dios me utilice a mí. Entonces, esa felicidad, la verdadera felicidad, la debo buscar en Cristo. Quien no antepone nada al amor de Dios será la persona más dichosa del mundo. Porque cuando yo no antepongo nada, sino honro a Dios y le doy todo, Él se va a encargar de suplir cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Nosotros vemos en la palabra cantidad de personas que a pesar de problemas y adversidades que tenían, fueron hombres alegres, fueron hombres felices. Y uno dice, ¿cómo? Buscando de esa paz, porque la paz no la vamos a comprar. La paz no es tener un carro, es tener una casa, ese es un bienestar. Yo la paz que tengo que aprender a buscar es esa paz que emana de Dios. Esa paz no me la da el mundo. Hermano, esta mañana lo comentábamos en la reunión de los hombres. Uno ve cantidad de personas que se suicidan y dice, wow, con todos los millones de dólares del mundo, fulano y el cantante se suicidó. ¿Y qué le faltaba? ¿Qué le faltaría? Eso que el Señor se guardó, la paz. Y no es la paz que nos da el mundo, no, porque se la pudo haber comprado. No la pudo comprar. Por eso el Señor dice que la paz que Él nos da, que a veces nos cuesta a todos, porque me incluyo, porque somos humanos y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué paz es esa? Pero cuando lo vamos conociendo, lo vamos explorando, vemos que esa paz que nos da Él, wow, porque si no esa gente, ¿cómo se hubiese suicidado? Algo le faltaba. Y eso que le faltaba, hermanos, no lo iba a comprar el dinero. Yo les pregunto, con esa lista que a lo mejor muchos hicimos al inicio para ser felices en el mundo, si mañana a las 8 tuviéramos $1.000.000, ¿ustedes creen que un esposo va a dejar de gritarle a su esposa? ¿Va a dejar de gritarle a su comportamiento con el hijo? No va a cambiar. Porque eso lo cambia solo Dios, lo cambia solo Jesús. Todo lo contrario, la gente del mundo se le va a acercar, como dicen por ahí, para chulearlo, ¿no? Para sacarle la plata, pero Él no va a cambiar. Si Él toda su vida ha gritado a su esposa, ha maltratado a su hijo, no ha sabido tener un comportamiento, no lo va a tener con $1.000.000. Eso solo lo vamos a tener cuando buscamos de Dios, cuando buscamos de Jesús, cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos transforme. Porque no es un tema de dinero, porque Dios es el dueño del oro, de la plata, Él nos da. Pero aprendamos a tener un orden. Muchos queremos a veces subir la escalera de arriba para abajo. Tenemos que ir peldaño por peldaño. Porque el Señor, cada una de sus promesas, Él las cumple a sus hijos. Él nunca cambia. Quienes cambian somos nosotros. Fíjense que el salmista David dice, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Tú has dado a mi corazón más alegría que cuando abundan ellos de trigo y vino nuevo. Lo vemos en el Salmo 4, 7 al 8. Wow. O sea que teniendo la bodega llena y todo, dice, yo quiero es de tu amor, yo quiero es de tu paz. Entonces tenemos que aprender como el salmista David, ¿no? A que si nuestras bodegas están llenas o están vacías, darle ese lugar a Dios. Aprender a darle ese lugar a Dios. Cuando nosotros ponemos ese amor en manos de Dios y le damos el primer lugar y lo anteponemos al mundo, no te preocupes de lo demás que va a venir. ¿O es que no creemos en su palabra cuando nos dice que busquemos su reino y las cosas vienen por añadidura? Si la queremos buscar por nuestros medios, no, busquémoslo pues. Entonces no sé qué hacemos. Porque nosotros creemos en cada una de las promesas, en cada una de las palabras. De hecho, mi Biblia es la Biblia de promesas, una de las que más me gusta porque dentro de las palabras resalta cosas que uno dice, wow, Señor. Son promesas que Él le da, pero son para los que volteamos el rostro hacia Él, son para sus hijos.
La felicidad, sin duda alguna, entonces, es una conquista. Nosotros estamos llamados a conquistar esa felicidad en manos de Jesús. Veamos lo que nos dice Gálatas 5, del 22 al 23. Nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué son estos frutos? Son frutos del Espíritu Santo. Son 9 frutos que nos da el Espíritu Santo. Y fíjense que el gozo es el segundo, el amor es primero. Pero saben, muchos como cristianos queremos tener frutos, pero no ejercer los 9. Cuando yo quiero saber si soy plenamente feliz o voy en ese rumbo hacia la felicidad de mano de Cristo, yo tengo que ejercer los 9, no uno. Porque a veces no tenemos bondad o no tenemos paciencia. Lo quiero mañana a las 8, Señor. Eres tú, buena voluntad de Él. Porque si bien es cierto que cuando nosotros oramos, entregamos todo a mano de Dios, es su voluntad si me lo da o no. Pero el efecto inmediato que tiene cuando ora es que mi corazón se limpia, lo dejo en manos del Señor y digo: Señor, encárgate tú de eso. Por lo tanto, la oración sí nos toca y sí nos transforma y es escuchada por Él. Pero no es el tiempo, no es el reloj nuestro el que se impone, es el de Él. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que ejercer los 9. Si yo mantengo un equilibrio, ¿verdad?, de ese fruto, porque es un fruto. ¿Cómo tienes un fruto si no siembra? Usted no puede sembrar mango para venir a recoger patillas. Entonces yo debo estar en una comunión plena con Dios. Yo debo tener el Espíritu Santo en mí para que de allí pueda yo tener fruto. Son frutos. O sea, yo debo sembrar. ¿Y qué debo sembrar yo? El amor de Dios. Debo buscar de Él y aprender a dar fruto. Y cuando yo vea este termómetro: Señor, no tengo paz, vuelvo a ti, dame paz. Yo necesito tener estos 9 frutos de que nos da el Espíritu Santo. Tenemos que tenerlos nosotros. No es uno hoy que estoy con amor porque salí a dar una vueltita y se me olvidó mañana, o se me olvida la paz. No es fácil. Pero cuando Dios nos dice a nosotros que son 9 frutos que tenemos que tener, son 9 frutos que nosotros tenemos que buscar la manera de cómo sembrar, de cómo cosechar. Por eso es que la felicidad debe ser conquistada, porque la felicidad es un fruto del Espíritu Santo. Un alma triste, ¿saben?, es un alma que le niega todo a Dios. Cuando yo le niego todo a Dios, ese no es un alma que es alegre. Y a veces uno dice: wow, ¿cómo puedo ser yo feliz dentro del sufrimiento? Más adelante lo vamos a ver. Porque es en todo momento. No estamos hablando que la felicidad es solo expresar a nivel de un rostro o una sonrisa. Va mucho más allá. Por lo tanto, nosotros estamos llamados como hijos de Dios a conquistar esa felicidad. Porque si yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mí, yo tengo derecho, y Dios me lo da en su palabra, a tener esos 9 frutos que me da el Espíritu Santo. Pero tengo que aprender es a buscar esos 9 frutos que nos da el Espíritu Santo. La felicidad depende de unas circunstancias, la que nos da el mundo, de manera temporal, como dijimos anteriormente, de un carro, de algo material. Sin embargo, cuando yo tengo el gozo del Señor, yo lo tengo en mí. Ese gozo es de manera permanente. Y yo tengo que aprender como cristiano a ejercer ese gozo de manera permanente. No es algo temporal. No es algo temporal. El gozo es pues algo que realmente nadie lo puede medir, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar. Mejor aún, nadie lo puede entender. ¿Por qué? Porque es el fruto que nos da el Espíritu Santo. Cuando aprendemos a estar en la presencia de Dios, tendremos ese gozo, tendremos esa paz que no depende de nada, que no es volátil, que no es como la que me da el mundo de manera momentánea, de manera temporal, de manera de una circunstancia. El gozo realmente es algo sobrenatural. Algo sobrenatural solo nos lo da el Espíritu Santo.
Si no, revise la cantidad de historias, como les decía, personas que se han suicidado, que tienen dinero y no son felices. Y ves a veces una persona caminando solo por la calle y expresan todo el gozo del Señor porque están en plena comunión con Él. El gozo definitivamente le da un significado a nuestra vida. El gozo es algo sobrenatural y pudiéramos decir que la felicidad le da una sonrisa a nuestro rostro. Cuando yo tengo ese gozo del Espíritu Santo en mí, entonces la felicidad pues se va a expresar en mi rostro. Pero tengo que tener ese gozo en mí. Fíjense, está una historia que conocemos mucho del hombre rico, ¿no? Que lo vemos en Lucas 18:13. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. No porque ser rico es malo, porque nosotros tenemos derecho a tener riqueza, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Es porque el Señor vio en él que su Dios era el dinero. No porque ser rico era malo, sino que él atesoró todo. A lo mejor era una prueba que le estaba haciendo el Señor y no superó la prueba. Porque centramos las cosas en la parte material. Entonces, nosotros tenemos que partir del principio de que la felicidad consiste en no negarle nada a Dios, en no anteponer nada ante Él. Para ello, hay 3 claves que pudiéramos sintetizar un poco, ¿no? La primera de ellas es que la felicidad está en hacer la voluntad en nuestra vida. Cristo fue el hombre más feliz de todo porque su voluntad humana estaba en perfecta armonía, estaba en plena sincronización con el plan divino de Dios. Él aceptaba la voluntad del Padre, y esto lo vemos inclusive en Mateo 6, 9, 10, cuando Él nos dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Enseñaba que lo primero que era hacer la voluntad de Dios. Y él fue feliz, ¿por qué? Porque pudo alinear su plan con Dios. Hoy es día que nosotros también nos revisemos cada uno, hermanos, y logremos alinear ese plan nuestro con el plan de Dios. Y en Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Es la voluntad del Padre Celestial. No Señor, Señor, porque hasta el diablo tiembla ante Dios. Entonces nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios va desde reconocer a cada una de sus autoridades puestas por Él, porque así a Él le ha placido. Estar en orden con Dios es acatar la voluntad de Él, no la nuestra. Cuando haya algo que no sea de nuestro agrado, oramos y lo dejamos en manos del Señor, pero debemos hacer ese esfuerzo de mantenernos siempre rectos, alineados, como hizo Jesús con el Señor. Porque Jesús nos enseñaba a cumplir la voluntad de Dios. No solo nos la dejó escrito, sino que Él mismo lo hizo, porque Jesús no enseñaba nada que antes Él no practicara primero. Todo lo que Jesús nos enseñó, ¿lo practicó o no? Lo ejerció. Todo. De hecho, hasta ese momento difícil que le tocó cuando le dijo al Señor: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, en Lucas 22:42. Hasta ese momento dijo: Señor, tu voluntad, no la mía. Así debemos ser nosotros, aprender de Él, decir: Señor, si es tu voluntad, ayúdame a pasar esta cosa. Pero nunca el Maestro nuestro dejó
de hacer nada que estuviera alineado con nuestro Dios. Entonces Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿o no? Nosotros también estamos aquí, en esta tierra, en esta morada que tenemos de manera temporal, aprender a tener esa felicidad y gozo que nos da el Señor y empezar desde aquí a conquistarla para poder estar con Él ese día que estemos en su presencia, ese día que estemos en el banquete con Él. Por eso que la felicidad nosotros la conquistamos. Y fíjense que en Juan 4:34 nos dice el Señor: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Nos lo dijo Jesús en Juan 4:34. No vino para sí mismo, sino para el Padre. Y por nosotros, y toda su vida la gasta en esa misión nuestro Señor. Vino. Y Él nos dice que siempre debemos entonces buscar la manera, como hizo Jesús, no anteponer nada ante el amor del Padre. La felicidad está en olvidarse de uno mismo y servir al prójimo, como una segunda clave. ¿Sí? La felicidad está en olvidarse de uno mismo y servir al prójimo. Fíjense que nosotros vemos en Mateo 14 al 16, cuando nos dice el Señor: al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. En Mateo 14, 16. Cristo venía ya haciendo muchas curaciones y se preocupaba de todo. Fíjense que quedó como un poquito, como diciendo: Señor, manda a esa gente para su casa. Dijo: no. Pero más importante que servir al prójimo, que de verdad da alegría, ¿saben cuál creo yo que es una alegría incomparable? Cuando le servimos a nuestro Dios. Cuando nosotros le servimos a Dios, es una alegría que uno dice: wow, Señor, permíteme todo lo que tú has hecho, este puntico por lo menos contribuir a tu obra. Y esa alegría que nos da al servir al prójimo, también debemos hacerla al servirle al Señor. Porque ¿de qué manera podemos retribuirle a Él las cantidades de cosas que el Señor nos ha dicho? Porque el mismo Jesús nos dijo en Mateo 20:28, nos dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Así fue Él. Así estamos llamados nosotros, a servir a nuestro Dios en primer lugar y a servir en la medida de nuestras posibilidades a nuestro prójimo. Y no solo servirlo en la parte material, porque es importante, como dice Santiago, no solo ores por Él, pero a veces debemos interceder, debemos orar, y a veces el egoísmo se aloja en nosotros y no permite que nosotros podamos orar por alguien. O simplemente lo vemos caído y en vez de darle una palmadita: hermano, ¿qué pasa? Adelante, una palabra de ánimo. Nosotros tenemos que aprender, de mano del Señor, aprender a servir, para poder servirle con gozo, con alegría. Tenemos que aprender a tener esos frutos de alguna manera del Espíritu Santo en nosotros, para que lo podamos reflejar, lo podamos compartir. Nadie de nosotros pagó nada. Todo lo tenemos por misericordia del Señor. Si lo tenemos por misericordia de Él, también por misericordia yo debo llevar su palabra. Yo debo llevar su evangelio, su mundo, para que la gente lo conozca. A veces, hermano, vemos cantidad de personas que creemos que no tienen necesidad. Y de verdad, no solo es la careta como eso que dijimos al comienzo, que se suicidan, sino no sabemos qué hay dentro de ellos, qué hay dentro de ese corazón. Y ese es el corazón que nosotros tenemos que entregarle al Señor para que Él pueda transformarnos. El tercer punto, o la tercera clave, es se puede ser feliz incluso en el sufrimiento. ¿Sí? Si no, veamos a Jesús en Lucas 22:19, cuando entregó su cuerpo y su sangre. Y seguro el Señor hasta ese momento era feliz y era gozoso porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. En Lucas 22:19 nos dice:
Tomó luego el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Él mismo entregó su vida por nosotros. Y estaba sufriendo, probablemente, pero un sufrimiento externo, porque su gozo, su paz, dice: Señor, yo estoy contigo. Entonces nosotros tenemos que aprender. Y uno dice: ¿y cómo hago esto, Señor? ¿Qué pasa si en algún momento yo tengo a mi padre o a mi madre que hayan fallecido al frente mío? ¿Qué pasa? Yo estoy sufriendo. ¿Yo puedo ser feliz en ese momento? Sí. Nosotros somos humanos y tenemos sentimientos. En ese momento, obviamente, vamos a ser invadidos por un sentimiento de tristeza, pero debemos estar consolidados, no que en ese momento decir: me olvidé de Dios. Porque en la palabra a nosotros nos dice que a tu padre y madre no lo vas a honrar cuando lo tengas al frente tuyo fallecido. Nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre en vida. Por lo tanto, aunque momentáneamente sintamos ese sentimiento de tristeza, dentro de mí debe estar el fruto del gozo del Espíritu Santo y saber que si recibió a Jesús, Él está con Él en la vida eterna. Por eso que nosotros tenemos que aprender, pese a momentos duros y momentos difíciles, aunque físicamente a lo mejor no vamos a estar sonriendo, en mi alma tiene que mantenerse la paz, tiene que mantenerse el gozo, tiene que mantenerse los frutos del Espíritu Santo. Allí es donde nosotros empezamos a tener ese termómetro y a empezar a consolidarnos. ¿Quieres honrar a tu padre, a tu madre, a tu hijo? Hazlo en vida. No cuando vaya a fallecer y empezar a darnos golpe en pecho. ¿Quieres darle un bocado de comida a tu madre, a tu padre? Dáselo ahorita que lo puedes disfrutar. Por eso que la palabra nos dice a nosotros: honra a tu madre y a tu padre. Si el mismo Señor Jesucristo entregó su cuerpo, su sangre. Él lo hizo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender que no es fácil también en esos momentos difíciles mantener ese equilibrio, mantener ese fruto, confiar en nuestro Dios. Porque nosotros somos hijos de Él y cada palabra de Él se cumple si nosotros cumplimos lo que nos toca hacer a nosotros. Si no honramos a nuestra madre, a nuestro padre, ya es un tema de cada uno, pero es complicado. Pero nunca es tarde, hermanos. Nosotros tenemos a nuestro Dios, tenemos al Espíritu Santo, nosotros le entregamos todo y le decimos: Señor, enséñame. Si no soy capaz, el Espíritu Santo nos va a enseñar a cómo nosotros podemos honrar. Y honrar a nuestra madre, a nuestro padre, no es, digamos, alcahuetearlo o complacerlo en lo que quiera, sino lo que está dentro de su palabra. Cuando hay algo fuera de ella, con mucho respeto uno le dice: mira, aquí no está. Pero nuestro deber es honrarlo. Y nunca decir: ¿por qué me tocó esta madre y este padre? Te tocó porque eso era lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Porque Dios hace un plan para cada uno traerlo hacia donde Él está. Cuando somos hijos de Él y escuchamos su voz, nosotros llegamos. Lo que pasa es que a veces escuchamos la voz del Señor y queremos: no es conmigo, es con el que está al lado. No, es con uno. Cuando Dios nos habla a uno, si te habla a ti, es a ti quien te habla. Por eso que tenemos que aprender a tener esa comunión con nosotros. Por eso es que Jesús nos enseña a nosotros a ser felices. Nos dice: felices los de corazón humilde. Felices los de corazón humilde, pues ellos recibirán la tierra que nos han prometido. Un corazón orgulloso seguramente te va a costar bastante encontrar la felicidad. A lo mejor llegará a La Guaira, pero por la carretera vieja, mientras nosotros vamos por la autopista, tranquilo, en aire acondicionado y pasando el túnel, y llegamos a tiempo y disfrutando. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser felices como Jesús. Jesús era un corazón humilde, ¿o no? No hay nada que el Señor nos haya enseñado que Él no haya ejercido, que Él no haya practicado. Para la persona humilde todo suma. Es como que alguien no espera nada. Cuando yo me paro en la mañana, tengo que aprender a decir: Señor, yo no merezco nada. Vi el cantar, escuché el cantar de los pajaritos, vi el amanecer. Señor, yo esto no me lo merecía. Porque cuando yo tengo un corazón humilde, yo empiezo a sumar. Cuando yo tengo un corazón orgulloso, yo quiero y empiezo a querer todas las cosas materiales del mundo. Entonces, yo tengo que aprender a tener un corazón humilde. Y yo digo que el que es de corazón humilde, pues tenemos que aprender a sumar. Yo no merezco nada.
Tengo a mi esposa, gracias Señor, tengo casa, tengo gracias, y la lista se me hace interminable. Sin embargo, el que es orgulloso o el que quiere tener más, ni que le pongamos 500 kilómetros va a seguir escribiendo porque quiere algo material. Entonces nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios, porque todo lo que estamos aquí, hermanos, sin excepción, no merecemos nada. Estamos aquí por la misericordia de Dios, por su amor, porque alguien es capaz de levantar la mano y decir: yo me merezco todo lo que tengo. Todo eso que nosotros tenemos es porque ha sido la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que aprender a tener un corazón humilde y poder transar allí. El Señor también nos dice a nosotros: felices los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios requiere. Jesús nos dice que aquel que se mantenga firme en su propia verdad y sea fiel a sus valores, manteniendo un código y una conducta de vida, esta persona finalmente va a recibir la bienaventuranza. Ese bello sermón que nos enseñó de cómo ser felices el Señor, pues un paso para ello es yo aprender a tener hambre y sed del Señor, de buscar. Por eso el mismo Jesús nos decía en su palabra, ¿no?, que no solo de pan vive el hombre. Y uno dice: ¿qué es esto? ¿Cómo que de pan, Señor? Si no como yo me muero. Sí, ese es físicamente, pero espiritualmente tenemos que alimentarnos todos los días, buscar la manera. Todos los días tengo que abrir un espacio, aunque sea un minuto, por más agotado, Señor, gracias, para que nosotros podamos colocar nuestra cabeza en paz en esa almohada. Y cuando nos levantemos, antes de poner el pie, por lo menos abrir los ojos: gracias, Señor. Porque es su misericordia. ¿O es que creemos que estamos aquí porque nos lo merecemos o porque somos mejor que otros? Estamos aquí por su misericordia y por la gracia del Señor. También son felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y uno dice: corazón limpio, Señor, ¿y limpio de qué? Yo estoy limpiecito. Tenemos que revisarnos si en nuestro corazón no tenemos envidia, si no tenemos ira, si no tenemos orgullo e inclusive malos pensamientos. Entonces es bien difícil que alguien aquí pueda levantar la mano y diga: tengo mi corazón limpiecito. Pero estamos en el camino. Sigamos buscando de Dios, entreguémonos, pero dejemos el orgullo, porque si yo no reconozco esto, es complicado. Por eso el Señor también, dentro de sus primeras enseñanzas en esa bienaventuranza, nos dice: felices los de corazón limpio. Wow. Entonces yo también tengo que aprender a limpiar ese corazón, porque para que se envenene nuestro corazón, bastante que hay en el mundo afuera, ¿no? Por cualquier cosita, ahí mismo a lo mejor se envenena nuestro corazón. Entonces yo creo que también una manera de buscar esta felicidad tal vez es cultivar ese corazón generoso, ese corazón agradecido hacia Dios. Es cultivar la belleza. Y cuando nosotros tengamos ese corazón limpio, lo más limpio, yo creo que ahí nace o va a nacer una flor. Y esa flor se llama fe. Cuando yo limpio mi corazón, tengo que buscar la manera que allí brote esa flor llamada fe. No puedo tener fe, hermano, si el corazón no lo limpio. Y a medida que yo vaya limpiando ese corazón, que florezca esa fe. ¿Y qué hace uno cuando tiene una rosa linda en su casa, todo el tiempo pendiente? Echarle agua, echarla bonito, pendiente. Así debemos ser nosotros. Tenemos que cuidar esa fe. Como decía el apóstol, llegar al final con ese galardón: Señor, mira, aquí estoy, mira lo que tengo en esta mano. No importa cómo me veas, pero aquí vengo, con la fe en mi mano. Entonces tenemos que aprender a tener ese corazón, porque Jesús comenzó su sermón, el más famoso, o uno de los más conocidos de él, que es de la felicidad, en Mateo 5:3, cuando nos dijo: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Nos lo dicen en Mateo 5:3. Entonces, no leamos todas las bienaventuranzas, empecemos por la primera. Con este prefacio que nos da nos enseña Jesús en Mateo 5:3, que nos dice: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. ¿Tenemos o no conciencia de nuestra necesidad espiritual? Pues que alguien aquí dice: me lo sé todo, chévere, entonces no busque de Dios. Pero cada uno de los que estamos aquí, o por lo menos hablo en mi persona, reconocemos que somos humanos, que tenemos defectos, que soy débil. Pero yo
tengo esa conciencia espiritual y yo quiero ejercer esa conciencia espiritual que el Señor nos enseña aquí. Esa conciencia espiritual. O sea, busquemos, levantemos, deja de estar buscando afuera. Porque si Él te dice que la paz no está en el mundo, ¿qué buscamos afuera? Todos necesitamos vestirnos, comernos, no te preocupes. Eso lo sabe el Señor a lo mejor 10 veces mejor que nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a ser feliz. Él nos ofrece algo esencial para nuestra felicidad. Hay algo que el Señor nos da. Y nada más y nada menos que la esperanza de un futuro mejor. O es que lo que estamos aquí, no confiamos en que nuestro Dios, en que Jesús nos tiene un futuro mejor. Mi esperanza está centrada en un futuro mejor en manos de Dios. Cuando yo voy de la mano de Él, yo estoy seguro que ese futuro mejor lo vamos a conseguir nosotros. Y Él nos dio esperanza cuando nos dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Él curaba enfermos, resucitaba muertos, dio una hermosa esperanza a la humanidad. Bueno, no dio esperanza a Jesús cuando venía y veíamos todos los milagros que hacía. Nuestro Dios es poderoso. Lo vemos en su palabra y vemos cantidad de testimonios, sanaciones aquí mismo donde vamos. Entonces, ¿por qué temer entregar mi corazón a Dios, a Jesús? No debo temer, porque Él mismo nos enseñó, Él mismo nos dio esperanza. Es más, así como Él curaba a los enfermos, Él resucitaba a los muertos, nos dejó en su palabra que podíamos hacer en su nombre cosas mucho más poderosas. Si nosotros nos impactamos con lo que hizo Jesús, si nosotros nos entregamos al Señor, empezamos a dejar que el Espíritu Santo, ¿por qué no puedo hacer cosas mayor que Él en su nombre? No en mi nombre, en el nombre de ustedes. Es en su nombre donde nosotros podemos hacer cosas mayores. Entonces, nosotros debemos aprender a escuchar los consejos que nos da siempre nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos hace más felices entonces? A mí, sin duda alguna, servirle a Dios. Cuando yo le empiezo a servir a Dios, voy a empezar a sentir esa paz, ese gozo. ¿Por qué? Porque digo, wow, Señor, tú me has tomado en cuenta a mí esto, que a lo mejor ni se ve, no que se va a ver en un mapa, en una arena tirado en un desierto. Y tú quieres utilizarme para predicar, para cantar, para alabar, para llevar tu palabra, para ¿qué tú me necesitas, Señor? Porque a veces queremos servir al Señor solo en la cúspide. Y si el Señor me quiere tener donde Él quiera, lo importante es que nosotros podamos servirle a Dios. Todo lo que nosotros podamos contribuir, desde el más mínimo detalle, que se lo hagamos con amor, sin esperar recompensa, sin esperar nada de vanagloria, nos vamos a sentir siempre felices, nos vamos a sentir bienaventurados. Nos dice también en Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, tengo una necesidad espiritual y lo están bendiciendo. Y él dice, no, espérate, antes que eso, bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda. Y no la guarda para archivar, la guarda para ejercer en su vida, la guarda en su corazón. Entonces, si nosotros queremos buscar de esa bienaventuranza, tenemos que ser rectos en la relación con Dios. Las personas felices son felices porque han escogido vivir de una manera tal que su mente y su corazón, como leímos al comienzo, se lo estén alineados con el Señor. Las personas felices no se quejan, ni aunque sea, debemos cuidarnos de la queja. El quejarse siempre lleva a estar uno en un descontento, empieza a alejarme. Entonces yo, para ser feliz, tengo que aprender a no quejarme. Y no hay manera que aprenda a no quejarme hasta que yo no esté sujeto a la voluntad de Dios. Las personas felices no se comparan. Muchas veces tratamos de compararnos con otras personas. Pero saben,
no tengo que compararnos con nadie. Más bien, tengo que ser agradecido con Dios por las cosas valiosas que Él ha dado a mí, porque Él murió por mí, por cada uno de ustedes. Entonces yo no tengo por qué compararme a nadie. Si a mi hermana le dio dones y talentos, la bendigo y que se multiplique. Mi Señor, multiplica los míos. Dame. Busquemos de Dios. No puedo compararme con nadie. Dios me hizo así, único. Dios es nuestro alfarero, Él no repite piezas. Y Él reparte como a Él le place, no como nosotros queramos. Entonces, a partir de hoy, arrojemos esos síntomas de no compararme con nadie. Que mi hermana cantó, predicó, gloria a Dios. Que lo hagan 10 veces mejor para la gloria de Dios. Señor, yo sigo orando para que tú me prepares. Y cada uno, Dios le tiene sus cosas preparadas. Porque Él no le da, la exclusividad es de Él, no de nadie terrenal. Por lo tanto, cuando yo busco de Él, yo no tengo por qué compararme con nadie. Las personas felices no compiten, porque a veces es fácil caer en la trampa del enemigo, de tratar de competir. Nosotros tenemos que tratar de romper con ese mundo, con esa cultura externa. Que yo tengo que ser mejor, que yo tengo que ser mejor. No. Sé mejor tú con Dios. Tu relación con Dios, esa sí es la que tienes que mejorar. No es que vas a estar compitiendo con nadie. Compítete con ti mismo, con el mundo, con lo que tienes en tu corazón. Dice, de hoy en adelante yo compito contigo para sacar cada uno de estos escombros que yo tengo en mi corazón. Esa es mi lucha que debo dar yo y decir, Espíritu Santo, entra en mí y sácame todas esas cosas que están. No competir con un hermano, con una hermana, con una autoridad mía. No tengo que competir. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender que el secreto para vivir una vida feliz, es decir, no quejarse, no compararme, no competir. En su lugar, ¿qué debo hacer yo? Escoger y mantener mi corazón contento y mi mente bien cimentada en nada menos que en Cristo. Olvídate de eso. Deja de estar compitiendo y comparándote. Alineémonos con el plan de Dios. Allí es donde tenemos nosotros que centrarnos. Y nosotros vemos en Filipenses 4:8 que nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo dirijo de alabanza, en esto pensar. Pensemos en las cosas de Dios. ¿Qué nos dice? No nos ha dicho que vayamos a buscar nada material. De que vamos a ser felices toda la vida, sí, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Vamos a tener problemas? Sí. Si no, preguntémosle a David, preguntémoslo a Job, y a Elías, al profeta. Cada uno de ellos tuvieron sus momentos duros, pero inmediatamente cada uno de ellos fue donde el Señor. Tuvieron periodos de tristeza, porque somos humanos, pero allí es donde yo debo anclarme en el Espíritu Santo. Es allí donde yo debo sacar esos frutos que tengo. Porque si nosotros venimos a cada ayuno, venimos a nutrirnos cada vez de la palabra que el Señor nos da a cada uno de nosotros, es para que nosotros la podamos ejercer en nuestra vida. Porque si no, esto lo lee cualquiera y es letra muerta si no tenemos el Espíritu Santo y si no lo ponemos en acción. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a seguir para adelante. Y cuando sientas, porque somos humanos, tristeza, búscate un hermano cercano, una autoridad, y abre tu corazón. A un hermano más cercano le digo, siento esto, para que se pueda orar, se pueda interceder y no dejemos que las cosas del mundo nos arrebate esa conquista, porque estamos llamados a conquistar esa paz, ese gozo, esa felicidad nosotros. Es solo a través del Espíritu Santo donde entonces nosotros vamos a conseguir el gozo verdadero. En Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, en Él creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Creamos en el Espíritu Santo, creamos en su poder, entreguémoslo, dejemos que el Señor pueda transformarnos a cada uno de nosotros y aprendamos como David, como Job, como el mismo profeta Elías en esos momentos duros de cómo poderlo superar. Porque en Cristo sí se puede y nosotros estamos llamados a ser felices desde ya aquí, porque el Señor nos ha dejado su camino, nos ha dejado su palabra y prepararnos también
por supuesto, para esa felicidad eterna cuando nos encontremos con el Señor. Voy a invitarlos ahora, hermanos, a escuchar un popurrí. Sé que son un poquito, no son tan nuevas las canciones, pero son unas canciones que nos van a permitir alabar a nuestro Rey, porque no hay alabanza vieja nueva, nuestro Dios no cambia. ¿Saben? Quienes cambian somos nosotros. Por eso yo debo buscar de Dios para tener la paz y la felicidad, porque de Él es permanente, porque nuestro Dios cambia jamás. Él no cambia. Sin embargo, las circunstancias del mundo sí cambian, son volátiles, pero Él no.
gracias, Señor, porque tú nos libraste, Padre. Que viva la fe, que viva la paz tuya, Señor, en nuestro corazón. Hoy, Padre, queremos seguir en tu camino. Danos esa fortaleza que necesitamos, Señor. Hoy reconozco junto con mis hermanos, Padre, que somos débiles. Pero en tu nombre, Señor, seguiremos fortaleciéndonos, Padre. Seguiremos alimentándonos, Padre, de tu palabra, como tu Maestro nos enseñaste. Tú nos has dejado ese camino para ser feliz, Señor. Pese a las circunstancias que vivamos, pese a lo que pase en el mundo, Señor. Hoy queremos aprender a tener esos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Enséñanos, Padre, a ejercerlo. Enséñanos a cómo cosechar. Enséñanos a cómo sembrar, Padre. Hoy te damos todo honor y toda gloria, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que todo lo que tenemos no nos lo merecemos. Es gracias a ti. Es gracias a tu misericordia y a tu amor, Señor. Te pido, Padre, que tú sigas en medio de nosotros, que sigas en medio de nuestra iglesia, que sigas en medio de nosotros, Espíritu Santo, obrando cada día, Señor, porque lo que queremos, Padre, no es vanagloria, es entregarte a ti, Señor, todo. Queremos aprender, Padre, cada día a ser felices en ese trance, Señor, aprender a servirte. Te damos todo honor y toda gloria. Que Dios nos bendiga. Un equipo para servirle a Dios.